Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a este episodio donde voy a hablarte sobre un hecho histórico horrible y relativamente reciente, el genocidio de Ruanda. En 1994, la capital de Ruanda, Kigali, se convirtió en el epicentro de una tragedia humana sin precedentes. Para todos los que son sensibles, en este episodio voy a incluir bastantes detalles sobre este hecho histórico. Entonces, ya están advertidos. El genocidio comenzó el 7 de abril de 1994, cuando el presidente Hutu, Juvenal Habyarimana, fue asesinado junto con su esposa, Agathe, en un atentado con una bomba contra su avión. El asesinato de Habyarimana fue utilizado por los Hutus extremistas como pretexto para lanzar una campaña de violencia contra los Tutsis. Pero bueno, retrocedamos. ¿Qué son los Hutus y qué son los Tutsis? Para comprender el genocidio de Ruanda es crucial mirar hacia el pasado y así entender cómo la intolerancia y la discriminación llevaron a este evento. Como te dije en mi episodio pasado, los Hutus y los Tutsis son los principales grupos étnicos de Ruanda. Solo hay un tercer grupo que se llama los Twa y constituye menos del 1% de la población actual. Si nos remontáramos a la historia, se cree que la zona que hoy es Ruanda fue colonizada inicialmente por este grupo, los Twa, y después fue seguido de cerca por los Hutu, probablemente entre los siglos V y el XI. Luego fue por los Tutsi, probablemente a partir del siglo XIV. Un largo proceso de migraciones tutsis desde el norte culminó en el siglo XVI, con la aparición de un pequeño reino en la región central, gobernado por la minoría tutsi, y este persistió hasta que llegaran los europeos en el siglo XIX. Tradicionalmente, las diferencias sociales entre los Hutus y los Tutsi eran muy profundas, con sistemas patronales que se llamaban buaki o contrato de ganado, en el cual los Tutsis, que tenían una fuerte tradición pastoril, empezaron a adquirir una superioridad social, económica y política sobre los Hutus, que permanecieron siendo los agricultores. Aún así, la identificación como Tutsi o Hutu era fluida. Algunos dicen que había ciertas diferencias en el aspecto físico que podían corresponder con la identificación étnica. Supuestamente los Tutsis solían tener una piel un poco más clara, eran más altos y tenían una cara más larga. Los Hutus eran de piel un poco más oscura y más bajos. Sin embargo, la diferencia entre ambos grupos, según mi guía, era básicamente el ganado. Los que tienen ganado son los Tutsi y los agricultores eran los Hutus. La diferencia entre ambos grupos no era evidente a primera vista, porque además existían los matrimonios mixtos o algunas diferencias físicas. Pero la mayoría de los problemas empezaron con la llegada de los europeos, durante la época colonial. Alemania y más tarde Bélgica asumieron que la etnicidad podría distinguirse claramente por las características físicas, y empezaron a usar estas diferencias étnicas encontradas en sus propios países como un modelo para crear un sistema de categorías entre los Hutu y los Tutsi para que dejaran de ser fluidas. El gobierno colonial alemán, que comenzó en 1898 y continuó hasta 1916, empezó a aplicar una política de gobierno que reforzó la hegemonía de la clase dirigente Tutsi, el absolutismo de la monarquía de este grupo, básicamente. El enfoque continuó bajo Bélgica, que tomó el control de la colonia tras la Primera Guerra Mundial y la empezó a administrar indirectamente bajo la tutela de la Sociedad de las Naciones.
Según lo que vi en el Museo Histórico de Ruanda, incluso los belgas hicieron unos estudios, entre comillas, porque no creo que fueran muy científicos, sobre la superioridad de los Tutsi. Y ellos argumentaban que supuestamente los Tutsi eran más inteligentes, entonces los Tutsi se convirtieron en los aliados de los europeos, mientras ellos colonizaban y usaban a los Hutus como los esclavos agrícolas. Esto comenzó a crear odios entre ellos. Algunos Hutus empezaron a exigir igualdad y encontraron la simpatía en el clero católico romano, lo que desembocó en la Revolución Hutu. La revolución comenzó con un levantamiento el 1 de noviembre de 1959, cuando un chisme sobre la muerte de un líder Hutu a manos de autores Tutsi llevó a todos los Hutus a lanzar ataques contra los Tutsis. Siguieron algunos meses de violencia y muchos Tutsis murieron o huyeron del país, y toda esta población se empezó a reducir. El 28 de enero de 1961, un golpe de estado Hutu quitó oficialmente al rey Tutsi, que ya estaba fuera del país por haber huido de la violencia, y se abolió la monarquía Tutsi. Ruanda entonces se convirtió en una república y se estableció un gobierno nacional provisional formado exclusivamente por los Hutus. Al año siguiente se proclamó la independencia del país. La transición del gobierno Tutsi al Hutu no fue pacífica. Y esto es muy importante en el contexto histórico, porque demuestra la tensión que existía entre los dos grupos étnicos que ya había desatado en violencia. Entre 1959 y 1961 se cree que fueron asesinados unos 20.000 Tutsis y también muchos huyeron del país. A principios de 1964 eran una minoría, porque al menos 150.000 Tutsis que eran originarios de Ruanda se encontraban en los países vecinos. Empezaron a haber nuevos brotes de tensión y violencia étnica que se desembocaban en algunas matanzas Tutsi, como en 1963, 1967 y 1973. La tensión entre estos dos grupos estalló de nuevo en 1990. Cuando los rebeldes del Frente Patriótico Ruandés, o FPR, que eran dirigidos por los Tutsis, invadieron el país desde Uganda. Los Tutsis querían volver al país. A principios de 1991 se negoció un alto al fuego, y en 1992 comenzaron unas negociaciones entre el FPR y el gobierno del presidente Habyarimana, que había sido Hutu durante muchos años. Un acuerdo entre los dos, firmado en agosto de 1993, se hizo para la creación de un gobierno de transición que incluiría al FPR. Los extremistas Hutus se opusieron firmemente a este plan. La difusión de su programa anti-Tutsi se empezaba a programar ampliamente a través de los periódicos y emisoras de radio, y empezó a aumentar, y todo esto más tarde sería usado para alimentar esta violencia étnica. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See detail. The last thing you want to hear when you need your auto insurance most is, "Thank you for calling. Please listen to your list of 46 possible service options." which is why when you choose USAA Auto Insurance, you'll get great service that is easy and reliable. 24/7 online service for claims, access to roadside assistance, and more, all at the touch of a button. Start getting the service you deserve. Get a quote today. Ability to receive a quote depends on membership eligibility. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. En la noche del 6 de abril de 1994, el avión en el que viajaba Habyarimana, el presidente, fue derribado sobre Kigali. Aunque nunca se ha determinado en forma concluyente quién fue la persona o el grupo que disparó contra ese avión, en un principio se pensaba que los responsables eran los extremistas Hutus, y más tarde se conoció que efectivamente ellos por lo menos decían que eran los responsables. Esa noche comenzó la matanza organizada hacia los Tutsis, e incluso
hacia los Hutus que fueran moderados, o sea, aquellos Hutus que habían tenido matrimonios mixtos o que eran amigos de Tutsis o que defendían a los Tutsis y los ayudaban. Básicamente, cualquier Tutsi o persona que simpatizara con un Tutsi debía morir. El presidente del Consejo Nacional de Desarrollo, que era el órgano legislativo de Ruanda en ese entonces, se convirtió en presidente el 8 de abril y el gobierno interino tomó posesión el 9 de abril. En los meses siguientes se produjo una oleada de anarquía y asesinatos en masa, en la que el ejército y los grupos Hutus conocidos como Interahamwe, que significa los que atacan juntos, o también los Impuzamugabi, los que tienen el mismo objetivo, desarrollaron un papel fundamental. Todas las emisiones de radio empezaban a alimentar aún más este odio, porque animaban a los civiles Hutus a matar a todos los vecinos Tutsi, a los que se referían como cucarachas que debían ser exterminadas. Se calcula que unos 200.000 Hutus participaron en el genocidio, aunque algunos no estaban dispuestos, e incluso eran obligados a hacerlo por el ejército y por los militares Hutus. Los métodos de exterminio solían ser brutales y a menudo se mataba con golpes o incluso con cortes. Los machetes, por ejemplo, eran el arma más común, y la violación también se utilizaba como un arma, en donde personas que eran infectadas con VIH o SIDA eran las encargadas de ir a violar e infectar a todas las mujeres Tutsi. Esta fue una época de horror en Ruanda. Mi guía, cuando me hablaba de todo esto, era Tutsi, y ella me dijo que ella tuvo que escapar a Uganda apenas empezó todo, pero toda su familia murió tristemente. Sus vecinos también murieron, porque inicialmente no los delataron a ellos. Sus vecinos eran Hutus, pero por haberlos protegido, los mataron. Y ella me hablaba que era horrible porque ellos ya no podían confiar en nadie. Todos tus vecinos, amigos, maestros, conocidos, todos podían matarte, ya sea porque quisieran o porque los extremistas los iban a obligar a hacerlo. A pesar de que esto se volvió una situación descontrolada, no estaba llegando ayuda internacional. La ONU tenía unas tropas en una misión de supervisión y no logró mediar un alto al fuego. Y en lugar de llamar más ayuda, inicialmente la ONU votó a favor de reducir la presencia de sus tropas en el país. Inicialmente tenían 2.500 y los redujeron a 270 efectivos. Esta reducción de tropas, aparentemente incomprensible en este momento, donde la ayuda era muy necesaria, se debió a factores como el mandato de la misión, que exigía a un alto al fuego efectivo y la incapacidad de la ONU para encontrar más tropas para reforzar esta misión, que consideraba que ya se habría sobrecargado demasiado para tener un impacto significativo. El 17 de mayo, sin embargo, la ONU dio marcha atrás en su decisión y votó a favor de establecer una fuerza de 5.500 efectivos, que estaba compuesta principalmente por soldados de países africanos. Pero esas tropas adicionales no se podían desplegar inmediatamente. Tocó esperar al 22 de junio, donde la ONU respaldó el despliegue de una fuerza militar dirigida por Francia, conocida como la Operación Turquesa en Ruanda, para establecer una zona segura. A principios de julio, el FPR había logrado tomar la mayor parte del país, y el 4 de julio tomó Kigali. Los líderes extremistas Hutus, incluidos los del gobierno, empezaron a huir del país, y el 19 de julio se estableció un gobierno de transición de unidad nacional, con el Hutu Pastor Bizimungu como presidente, y el líder del FPR, Paul Kagame, que es el presidente actual, en ese entonces se volvió el vicepresidente. El genocidio había llegado a su fin. La duración del genocidio de 1994 suele describirse como 100 días, que comenzaron el 6 de abril y terminaron a mediados de julio. El 18 de julio es una de las fechas que se dice que es el final del genocidio, pero otros dicen que fue el 19 de julio. Sin embargo, ambas fechas fueron algo más de 100 días desde el inicio del genocidio. Durante el genocidio fueron asesinados más de 800.000 civiles, principalmente tutsis, y algunas estimaciones, incluidas las del gobierno ruandés, son más elevadas. Dicen que incluso 2 millones de ruandeses, contando hutus y tutsis, huyeron o fueron asesinados.
y la mayoría tuvieron que huir a la República Democrática del Congo, que fue donde se fue mi guía, pero empezaron a regresar a Ruanda a finales de 1996 y principios de 1997, cuando ya el genocidio había terminado. Para mí, el turismo en Ruanda y en Kigali giró en torno a visitar todos estos lugares históricos y museos donde se contara la historia del genocidio. Y aunque es muy fuerte, visitarlo te abre los ojos para mostrarte lo salvajes que podemos llegar a ser los humanos cuando estamos cegados por el odio. Yo visité 2 centros de memoria. El primero es el de Kigali, que se llama Kigali Genocide Memorial. En este encontrarás toda la historia, con muchísimo más detalle del que te conté, y también encontrarás los restos de 250,000 personas que están enterradas allá. Todo el centro está decorado con flores, naturaleza y tiene grandes jardines para honrar la memoria de todos los muertos de este genocidio y de otros genocidios, porque este centro gira en torno al rechazo de cualquier tipo de discriminación o genocidio en la historia. Incluso al final encontrarás una sección donde hablan de otros genocidios históricos que a veces no son tan reconocidos, y se intenta crear una cultura alrededor de cómo la humanidad debería frenar la discriminación a tiempo para evitar crear uno nuevo. Este centro también es un centro de apoyo a las víctimas y da un apoyo especial a todas las viudas y huérfanos. Entre las exposiciones encontrarás la historia acompañada de memorias, como fotos, nombres e historias que vuelven el museo mucho más humano. Este centro me gustó muchísimo y le dediqué bastante tiempo. En breve, este es como el centro de memoria histórica donde se busca la reconciliación, el apoyo a las víctimas y la educación a través de la historia. Pero hay otro centro, que se llama el Monumento al Genocidio de Nyamata. Y este está en la antigua iglesia que está a 30 kilómetros al sur de Kigali. No está principalmente en la ciudad. Este me pareció mucho más impresionante. En este centro encontrarás los restos de 50,000 personas enterrados acá, y aunque esto es 1/5 de los restos del otro centro de Kigali, este es más impactante porque este lugar era una iglesia, donde todos los Tutsi se escondieron escapando de las matanzas. Las iglesias, normalmente e históricamente, han sido respetadas como un alto al fuego, o como un lugar de refugio, sea cual sea la religión o el lugar en el mundo donde estés. Lo horrible es que acá no fue así. Las familias llevaron a los niños y a mujeres a esta iglesia para ocultarlos y dejarlos protegidos. Y por unas semanas esto estaba funcionando. Se creó incluso como un colegio donde las mujeres y las madres enseñaban a los niños y comían, vivían extremadamente apretados, ya te imaginarás, 50,000 personas en una iglesia, pero estaban por lo menos a salvo, hasta que llegaron los hutus extremistas. Mi guía me decía que lo más horrible era que ni siquiera mataban con armas de fuego, sino machetes, puños, golpes y tortura. En las paredes de la iglesia aún encuentras las manchas de sangre, de ver cómo mataban a golpes contra las paredes. Es horrible. También existen cuartos solo con la ropa, que es muy impactante. E incluso puedes ver los colchones y ves la distribución de cómo dormían de apretados. Acá no te dejan tomar fotos, pero es un lugar muy impactante. Y es horrible, pero te demuestra lo salvajes que podemos ser. El genocidio es un recordatorio del peligro de la intolerancia. Y es importante recordar este genocidio para aprender de él y evitar que algo así vuelva a ocurrir. El genocidio de Ruanda dejó una profunda cicatriz en la historia de la humanidad, pero la resiliencia y la determinación de este pueblo para sanar y empezar a construir un futuro mejor han sido ejemplares. La verdad me encantó visitar Ruanda, aunque fuera una visita muy corta, para poder aprender sobre su historia. A través de la preservación de su cultura y la búsqueda de la reconciliación, creo que Ruanda está ofreciendo al mundo una lección muy poderosa, que está mostrando un futuro de paz y esperanza y, espero, de crecimiento económico para el país. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para viajar al país vecino, Uganda. ¡Buen viaje!